Recuerdo la primera vez que leí el relato de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8. Cuando Jesús es tentado por Satanás, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Recuerdo la sorpresa y conmoción que me generó leer estos versículos. No podía comprender lo que estaba escrito. Fue muy conflictivo para mí. Inmediatamente le pregunté al Señor cómo era posible que Satanás tuviera tanta autoridad si Dios no se la había dado. No podía entender quién le había dado toda la potestad para que él pudiera decirle al mismísimo Cristo que él decidiría a quién le daría los reinos y la potestad sobre la tierra. En verdad, todo esto le pertenecía, porque Satanás esgrimía tal autoridad. Jesús no lo desmintió, sino que simplemente le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me confundía la autoridad que Satanás tenía en la tierra. El Señor me fue llevando a diferentes pasajes de la Escritura, donde se hablaba de Satanás como el Dios de este siglo y el príncipe de las tinieblas. Así comencé a ver que el Señor reconocía que había una autoridad adquirida por el diablo. Así comencé a interesarme y a preguntarle al Señor, ¿cómo fue que esto sucedió? ¿De dónde obtuvo Satanás tanta autoridad sobre el mundo creado por Dios? Cuando Dios creó la tierra, la adornó con toda su belleza. Nuestra mente finita no podía comprender la maravilla de la creación de Dios. En el comienzo, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios, por medio de su palabra, la ordenó y llenó lo que estaba vacío. Dios creó la tierra para nosotros, para que la disfrutemos. Cuando terminó de adornarla, de crear los árboles, las plantas, las flores, los pájaros, los bellos paisajes, el Señor tomó en sus manos barro y creó al hombre y lo puso como corona de su creación. Dios no creó al hombre para que viviera arruinado, lleno de problemas, de dificultades, de amargura y tristeza. Yo esto lo sabía bien, pero seguía sin comprender quién le había dado tanta autoridad de los reinos de la tierra a Satanás. Y el Señor me llevó al Génesis. Entendí que Dios había dado autoridad al hombre y a la mujer, entregándole las llaves y las escrituras de la tierra. En el pasaje 1, versículo 28 les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hace un pacto con Adán y Eva. En otras palabras, Dios les está diciendo, ustedes son responsables ahora, manejen la tierra, administrenla, sean los señores de la creación. Nadie tenía mayor autoridad que ellos. Pero luego Dios me llevó al Génesis 9, versículo 1 y 2, el pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos. Dice así, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. ¿Notan la diferencia entre ambos pactos? Porque es radical. En este nuevo pacto ya no está presente el mandato fundamental que Dios le dio en el principio a Adán y Eva, sojuzgad. El hombre ya no tenía la autoridad que Dios mismo le había entregado en el principio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió en el medio, entre ambos pactos? Bueno, en el medio sucedió algo muy importante, tanto que transformaría el curso y la vida del ser humano. La respuesta la encontramos muy clara en el Génesis capítulo 3, la caída del hombre, la rebeldía, la desobediencia. Satanás venciendo a Adán y Eva. Ese pecado hizo mucho más que privar al ser humano de una vida en un huerto donde todo era felicidad y caminar con Dios. En Lamentaciones, capítulo 5, verso 16 dice, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros porque pecamos! En la desobediencia del ser humano, Satanás logró su triunfo, quitándole su autoridad, arrebatándole las llaves y las escrituras de la tierra. Así fue como el hombre no solo perdió todos sus dominios, todo lo que Dios le había entregado en sus manos, sino que por medio del pecado se sometió a la autoridad de Satanás. Por esta razón es que el diablo pudo presentarse ante Jesús en el desierto, desafiarlo
y decirle: todos los reinos de la tierra te daré, porque a mí me fueron entregados. Es verdad, Satanás conquistó un derecho legal sobre el humano, pero lo que Adán no pudo hacer para recuperar lo que había perdido, Jesucristo lo hizo. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. No existen en la historia dos palabras tan cargadas de poder y victoria como las que pronunciara Jesús. Consumado es. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, luego de haber sido humillado y haber soportado el castigo por nuestros pecados, descendió a los infiernos. Luego resucitó, venciendo a la muerte, y como rey vencedor le arrebató a Satanás aquello que en el principio de la creación le había robado a los hombres: las llaves y las escrituras de la tierra. ¡Aleluya! Jesús recuperó lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Jesús revirtió la realidad de la condición humana. Al ser expulsado del huerto del Edén, el ser humano perdió todos sus privilegios. De aquí el valor de lo que Jesús recuperó. Él nos llevó al estatus original. Y lo más maravilloso aún, la autoridad que Satanás le había robado al hombre, que Jesús recuperó, ahora le pertenece a la iglesia. Todo lo que hemos puesto nuestra fe en Él, los que somos hijos de Dios, los que caminamos junto a Él y vivimos tomados de su mano, somos acreedores de esta autoridad. En la unidad del cuerpo de Cristo hallaremos la mayor autoridad que hará sucumbir al mundo de las tinieblas. Puestos de acuerdo, podemos sujetar cualquier cosa que esté dominada por el mundo espiritual para cambiar la realidad en el mundo terrenal. Tenemos autoridad para atar al diablo y todas sus huestes, para desatar bendiciones abundantes de Dios sobre nuestras vidas.